En la mañana del 5 de octubre de 1848, los trabajadores que llegaban a la instalación de procesamiento de algodón de Milford, en el sur de Alabama, encontraron a su capataz tendido bajo la enorme prensa de hierro, con el cráneo aplastado de manera irreconocible. La rueda de la máquina había sido girada exactamente 19 veces, lo suficiente para comprimir 250 libras de algodón crudo en un solo fardo, o para reducir una cabeza humana a menos de 3 pulgadas de grosor. Lo que hacía esta muerte particularmente perturbadora no era solo la brutalidad, sino lo que el alguacil del condado descubrió 3 días después. Un pequeño taburete de madera colocado perfectamente junto a la prensa, construido para alguien que no medía más de 4 pies de altura. El arma del crimen había sido operada por un niño, pero no cualquier niño. Según los registros de la plantación desenterrados en 1918, y sellados de inmediato por la Sociedad Histórica de Alabama, el chico responsable había sido comprado 7 meses antes por solo 7 centavos, el precio de una herramienta defectuosa. Su nombre aparece en un solo documento. Su crimen no figura en ningún registro oficial, y su destino sigue siendo uno de los casos más deliberadamente ocultos en la historia del sur de Alabama antes de la guerra civil. Lo que ocurrió en esa instalación de algodón revela algo mucho más terrible que un simple asesinato. La historia comienza no con violencia, sino con comercio, el tipo de negocio frío y calculador que trataba a los seres humanos como ganado y medía su valor en fracciones de dólar. Milford en 1848 era poco más que un cruce de caminos, una colección de estructuras al servicio de la economía del algodón que dominaba Alabama como una plaga de flores blancas. El pueblo consistía en 28 edificios, 3 iglesias, una tienda general, un taller de herrería, y el resto eran hogares de dueños de plantaciones que pasaban la mayor parte del tiempo en sus propiedades rurales, visitando Milford solo para transacciones comerciales o servicios religiosos dominicales. Pero el verdadero corazón de Milford era la instalación de algodón, un vasto complejo de almacenes y equipo de procesamiento, donde el algodón crudo de las plantaciones circundantes se comprimía, pesaba y preparaba para enviarse a las fábricas textiles de Nueva Inglaterra y Europa. La instalación pertenecía a Harlan Whitaker, un hombre cuya riqueza provenía no de cultivar algodón, sino de manejarlo, cobrando a los dueños de plantaciones por el procesamiento y almacenamiento, tomando su porcentaje de cada fardo que pasaba por sus máquinas. Whitaker había heredado el negocio de su padre en 1844 y lo había expandido considerablemente, instalando nuevas prensas importadas de Boston y contratando más trabajadores para manejar el mayor volumen. Tenía 36 años en 1848. Estaba casado con 4 hijos y se consideraba un hombre razonable que dirigía su operación de manera eficiente y rentable. La instalación operaba todo el año, pero el verdadero frenesí llegaba durante la temporada de cosecha, de julio a noviembre, cuando carro tras carro llegaba cargado de algodón crudo, y las prensas funcionaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. El trabajo era brutal: levantar, clasificar, alimentar las enormes prensas mecánicas, operar el equipo de empaquetado, cargar los fardos terminados en vagones de ferrocarril. La mayor parte de esta labor la realizaban hombres y mujeres esclavizados, 42 de ellos propiedad de Whitaker específicamente para las operaciones de la instalación. Uno de los capataces de Whitaker era Elijah Hawthorne, un hombre de 43 años que había trabajado en la instalación por casi una década. Hawthorne era conocido por su eficiencia y su crueldad en igual medida. Los trabajadores esclavizados lo temían más que a Whitaker mismo, y con buena razón. Hawthorne creía en la corrección a través del dolor, una filosofía que aplicaba generosamente con un látigo de cuero que mantenía enrollado en su cinturón. Vivía en una pequeña casa adyacente a la instalación, lo suficientemente cerca para oír si el trabajo se ralentizaba durante los turnos nocturnos, lo suficientemente cerca para responder inmediatamente a cualquier interrupción en la productividad. Hawthorne nunca se había casado. Su vida era la instalación, las máquinas, el ritmo constante del algodón transformándose de bolas crudas en fardos comprimidos que valían su peso en oro. Se enorgullecía de los números, de la eficiencia de su operación, de su capacidad para extraer la máxima productividad de los trabajadores bajo su control. Mantenía registros meticulosos de cada fardo procesado, cada hora trabajada,
cada instancia de lo que llamaba desafío que requería corrección. Pero Elijah Hawthorne tenía una peculiaridad que otros notaban pero raramente mencionaban. Coleccionaba no cosas valiosas, no monedas ni joyas ni arte, sino lo roto y dañado, los objetos que otros descartaban. Su pequeña casa estaba llena de cerámica agrietada, relojes remendados que ya no marcaban la hora correctamente, pero aún tic-tacaban, muebles con patas faltantes sostenidos con bloques de madera. Encontraba valor, les decía a los pocos que preguntaban en cosas que otros consideraban inútiles. Esta filosofía se extendía más allá de los objetos. En marzo de 1848, se llevó a cabo una subasta de esclavos en Milford. No era un evento grande, solo la liquidación de una finca después de que su dueño, Ezekiel Harrow, muriera repentinamente de un derrame cerebral. Su viuda regresaba con su familia en Tennessee y deseaba liquidar todas las cuentas antes de dejar Alabama. La subasta se realizó en una fría mañana de sábado frente a la tienda general, con quizás 50 hombres reunidos para examinar la mercancía y hacer sus ofertas. La mayoría de las personas esclavizadas vendidas ese día alcanzaron precios esperados. Hombres jóvenes en su prime por $1,300 a $1,600. Mujeres en edad fértil por un poco menos. Niños por $600 a $800 dependiendo de su edad y salud aparente. Pero había un lote que provocó risas incómodas y comentarios despectivos de los compradores reunidos. El lote número 19 era un chico listado en el documento de subasta como de aproximadamente 10 años. Nombre registrado solo como Little Samuel. La descripción del subastador era brutalmente clínica. Niño negro enano. Altura aproximada 3,7 pulgadas. Proporciones irregulares. Brazo izquierdo más corto que el derecho. Espina curvada, pies girados hacia adentro. Ha sido empleado en tareas domésticas ligeras, entiende inglés. Generalmente obediente. El chico estaba en el bloque de subasta con ropa varias tallas demasiado grande, su cabeza apenas alcanzando la cintura del subastador. Su condición era inmediatamente aparente para todos los presentes, lo que ahora reconoceríamos como una forma de enanismo, probablemente acondroplasia, combinada con complicaciones adicionales que afectaban sus extremidades y espina. En 1848, tales condiciones eran poco comprendidas y a menudo atribuidas a pecados maternos o castigo divino. La comunidad esclavizada a menudo protegía a tales individuos, encontrándoles trabajo adecuado a sus habilidades. Pero para los dueños de esclavos, representaban un cálculo, el costo de alimentarlos y alojarlos contra su productividad potencial. La puja por Little Samuel abrió en $40. No hubo interesados. El subastador bajó a 25. Aún nada. A $8 unos hombres rieron. A 4. Alguien sugirió que el chico podría ser útil para espantar cuervos de un campo. A $1. La voz del subastador llevaba frustración y el deseo de completar la venta y pasar a lotes más rentables. 7 centavos, gritó Elijah Hawthorne desde el fondo de la multitud. Las risas cesaron. Los hombres se volvieron para mirar a Hawthorne, tratando de entender si se burlaba del proceso o hacía una oferta legítima. 7 centavos era lo que uno pagaría por un clavo oxidado o un puñado de semillas. No era un precio asociado a un ser humano, incluso uno considerado dañado. 7 centavos, repitió Hawthorne, avanzando a través de la multitud. Esa es mi oferta. El subastador miró al ejecutor de la finca, quien simplemente se encogió de hombros. La viuda quería todo vendido. Toda deuda saldada, cada pieza de propiedad convertida en efectivo para su partida. «Vendido», declaró el subastador, su voz plana con disgusto, a Elijah Hawthorne por 7 centavos. Hawthorne pagó el dinero inmediatamente, sacando 7 monedas de cobre de su bolsillo y colocándolas en la mano del subastador una por una, dejando que cada una tintineara contra las otras. Luego caminó al bloque de subasta. Miró hacia abajo a Little Samuel y habló en una voz lo suficientemente alta para que los cercanos oyeran. «Ahora eres mío. Trabajarás en la instalación de algodón. Harás lo que te diga cuando te lo diga, y lo harás bien. ¿Entiendes?» El chico asintió una vez, sus ojos oscuros encontrando los de Hawthorne por un momento antes de bajar al suelo. Aquellos que presenciaron el intercambio recordarían más tarde ese momento, recordarían la expresión del chico como indescifrable. No temerosa, no desafiante, simplemente vacía, como si algo detrás de sus ojos se hubiera apagado.
Hawthorne llevó a su nueva adquisición a través de las calles de Milford, el chico luchando por mantener el paso con su andar desigual, sus pies torcidos haciendo de cada paso un esfuerzo visible. Llegaron a la instalación de algodón justo cuando comenzaba el turno de la tarde. El sonido de la maquinaria ya llenaba el aire con su trueno rítmico. «Este es lo que compré por 7 centavos», anunció Hawthorne a los trabajadores en el área principal de procesamiento, su mano aferrando el hombro del chico. «Pero incluso las cosas compradas baratas tienen uso. Es lo suficientemente pequeño para meterse en espacios que ustedes no pueden alcanzar, para limpiar bajo las máquinas, para recoger herramientas de rincones apretados. Sus dedos funcionan bien, lo vi. Así que ganará su sustento igual que todos ustedes». Lo que Hawthorne no anunció, lo que guardó para sí en esas primeras semanas, era su verdadera motivación para la compra. Sí, el chico podía meterse en espacios pequeños. Sí, había valor práctico en eso. Pero había algo más. Algo que satisfacía una necesidad que Hawthorne probablemente no entendía del todo. La posesión de algo roto. Algo que podía moldear y controlar por completo. Algo que probaba su creencia de que incluso la cosa más dañada tenía valor, si sabías cómo extraerlo. A Little Samuel le dieron un rincón en el granero de almacenamiento de la instalación, donde dormían otros trabajadores, provisto de una manta delgada y una caja de madera para sus pocas posesiones. Lo alimentaban con las mismas raciones que a los demás: harina de maíz, ocasionalmente cerdo salado, a veces melaza. El trabajo comenzó inmediatamente. Catear bajo las enormes prensas para recuperar herramientas caídas o fragmentos de algodón, limpiar la grasa espesa de engranajes que los trabajadores de tamaño normal no podían alcanzar, acarrear agua en cubos que tenía que agarrar con ambas manos debido a sus proporciones. Los otros trabajadores esclavizados le mostraban bondad cuando Hawthorne no miraba. Una mujer llamada Clara, que cocinaba para los trabajadores de la instalación, le guardaba porciones extras de comida, pasándoselas cuando podía. Un hombre mayor llamado Elder Josiah, que mantenía el equipo, le mostró cuáles máquinas eran las más peligrosas, qué espacios evitar, cómo saber cuándo una prensa estaba a punto de activar sus mecanismos. Intentaban protegerlo. Estas personas con sus propias cargas, sus propias luchas diarias por la supervivencia. Pero Elijah Hawthorne observaba todo. En los meses siguientes, Hawthorne desarrolló lo que llamó un programa de entrenamiento para el chico. Comenzaba con tareas simples realizadas bajo observación, Hawthorne cronometrando cada una con un reloj de bolsillo, registrando los resultados en un pequeño cuaderno de cuero que llevaba. Si el chico completaba una tarea en el tiempo esperado, recibía su ración completa esa noche. Si fallaba en cumplir el estándar, la ración se reducía. Este era el primer nivel de control. El hambre como motivación. El segundo nivel llegó en mayo, 2 meses después de la compra. Hawthorne mandó hacer un letrero de madera, con letras crudas quemadas en una tabla de pino. Chico de 7 centavos. Lo colgó alrededor del cuello de Samuel con un cordón de cuero, obligándolo a llevarlo durante todas las horas de trabajo. Cuando otros esclavizados objetaron, sugiriendo que era innecesariamente cruel incluso para los estándares de la instalación, la respuesta de Hawthorne fue escalofriante en su lógica. Necesita saber su valor para apreciar que le estoy dando la oportunidad de probar que vale más. Cuando haya ganado de vuelta su precio de compra en productividad, le quitaré el letrero. No antes. Por los cálculos de Hawthorne, a 7 centavos, con las capacidades limitadas del chico, el letrero permanecería alrededor de su cuello por aproximadamente 6 años. Esto asumía, por supuesto, que el chico sobreviviera tanto tiempo. Muchos no pensaban que lo haría. El trabajo era duro, las condiciones ásperas, y los niños, especialmente aquellos con complicaciones físicas, a menudo sucumbían a enfermedades, lesiones o simple agotamiento. Pero Little Samuel sobrevivió. Más que eso, se adaptó. Aprendió a moverse por la instalación con sorprendente velocidad, a pesar de su discapacidad. Su andar desigual volviéndose casi rítmico mientras navegaba entre máquinas y trabajadores. Aprendió qué tareas podía realizar rápidamente, cuáles requerían más tiempo, cómo anticipar las demandas de Hawthorne antes de que fueran vocalizadas. Aprendió a hacerse útil de maneras que iban más allá de las intenciones originales de Hawthorne. Y esto quizás fue su primer error, porque Elijah Hawthorne notaba todo.
Y lo que notó para el verano de 1848 era que el chico que había comprado por 7 centavos estaba probando ser más valioso de lo anticipado. Little Samuel podía meterse en espacios que nadie más alcanzaba, pero también había desarrollado un entendimiento de la maquinaria misma. Cómo funcionaban las prensas, cómo engranaban los engranajes, qué pernos necesitaban apretarse, qué partes se desgastaban y requerían atención. Elder Josiah le había enseñado bien, quizás demasiado bien. A finales de agosto, durante la fase temprana de la temporada de cosecha, un problema mecánico amenazó con detener la prensa principal de algodón por varios días. Una de las cadenas de transmisión se había roto y caído en el mecanismo de engranajes profundo dentro de la carcasa de la prensa, un espacio demasiado pequeño para que cualquier adulto accediera, demasiado peligroso para desarmar toda la máquina, cuando el algodón llegaba por carro-loads, y los dueños de plantaciones demandaban un procesamiento rápido. Hawthorne miró el problema. Miró a Little Samuel y vio su solución. «Chico», dijo, su voz con ese tono de mando que los trabajadores esclavizados sabían significaba que se requería obediencia absoluta. «Vas a entrar ahí a sacar esa cadena. Te guiaré en lo que necesitas hacer». Elder Josiah dio un paso adelante entonces, su rostro viejo arrugado por la preocupación. «Señor Hawthorne, ese espacio no es seguro. Si alguien activa el mecanismo mientras está dentro, nadie va a activar nada», espetó Hawthorne. «Estaré aquí vigilando». El chico entra, saca la cadena, sale. Simple. No fue simple. El espacio dentro de la carcasa de la prensa era apenas lo suficientemente grande para el cuerpo del chico, requiriendo que gateara sobre su estómago a través de brechas entre placas de hierro y marcos de madera, todo cubierto de grasa espesa y pelusa de algodón. El calor dentro era asfixiante, el aire denso con humos de aceite, y por todas partes, a pulgadas de su cuerpo, estaban los enormes engranajes y placas que, si se activaban, lo aplastarían instantáneamente. Pero Little Samuel gateó adentro. Siguiendo las instrucciones gritadas por Hawthorne, trabajó por casi 1 hora y media en esa oscuridad mecánica, sus manos torcidas forcejeando con la cadena pesada, intentando liberarla de donde se había atascado. Los otros trabajadores se quedaron en silencio absoluto, apenas respirando, escuchando los sonidos de metal raspando metal, la respiración laboriosa del chico, la voz de Hawthorne dirigiendo cada movimiento. Cuando Little Samuel finalmente emergió, cubierto de grasa negra, la cadena aferrada en sus manos, arrastrándola detrás como una cadena de prisionero, algo había cambiado en su expresión. La vacuidad aún estaba allí, pero debajo de ella, aquellos que miraron de cerca podrían haber visto algo más, un cálculo, una conciencia, un tipo de conocimiento que venía de pasar 1 hora a pulgadas de la maquinaria que podía acabar con su vida con un solo tirón de palanca. Hawthorne tomó la cadena, la examinó, luego miró abajo al chico. «¿Ves? Vales más de 7 centavos después de todo. Sigue probándolo y quizás ese letrero se quite antes de lo que pensé». Pero no lo quitó. No entonces. No en las semanas siguientes. Incluso mientras el chico seguía probando ser útil, realizando tareas que otros no podían, gateando en espacios peligrosos para recuperar herramientas caídas o despejar mecanismos atascados, el letrero permaneció, un recordatorio constante. 7 centavos. Eso es lo que eres. Eso es todo lo que serás, a menos que yo decida lo contrario. Para principios de octubre, la temporada de cosecha estaba en su pico. La instalación operaba las 24 horas con trabajadores durmiendo en turnos, las máquinas nunca parando. El olor a algodón, sudor y aceite de máquina creando una niebla que colgaba sobre Milford como bruma matutina. Hawthorne mismo apenas dormía, moviéndose por la instalación a todas horas, verificando productividad, demandando trabajo más rápido, usando su látigo de cuero cuando sentía que los trabajadores se ralentizaban. Little Samuel había sido asignado al turno nocturno, trabajando desde el atardecer hasta el amanecer, principalmente manteniendo el área alrededor de la prensa principal, donde Hawthorne usualmente se estacionaba durante las horas más ocupadas. El chico traía agua, limpiaba el área de trabajo, removía escombros de algodón y, cada vez más, era llamado para hacer ajustes menores a la maquinaria cuando algo parecía mal. Fue durante estos turnos nocturnos, cuando la instalación estaba iluminada solo por lámparas de aceite,
y el trabajo tomaba un ritmo hipnótico y agotador, que los otros trabajadores notaron a Little Samuel observando la prensa, no solo echándole un vistazo, sino estudiándola con una intensidad que parecía inusual para alguien tan joven. Se paraba en las sombras, su pequeña forma apenas visible, sus ojos rastreando el movimiento de las grandes placas de hierro, el giro del mecanismo de tornillo, la forma en que la presión se acumulaba lentamente, y luego se liberaba una y otra vez toda la noche. Elder Josiah lo notó. En un descanso una noche a principios de octubre, jaló al chico a un lado, hablando en voz baja en el dialecto de los esclavizados, palabras que podrían pasar como inofensivas si se oían, pero cargadas de significado para quienes entendían. Niño, tienes que tener cuidado con lo que piensas. Algunos pensamientos crecen como hiedra venenosa. Empiezan pequeños, pero se extienden. Cubren todo. Ahogan lo bueno. Little Samuel lo miró y por un momento la vacuidad se quebró. ¿Cuánta presión se necesita?, preguntó el chico. Su voz suave. Las primeras palabras que Elder Josiah lo había oído decir en semanas. Para aplastar el algodón en un fardo. La sangre de Josiah se heló. Más de lo que quieres saber, más de lo que deberías estar pensando. Solo me pregunto, dijo el chico, y la vacuidad regresó, lisa como agua sobre piedras. 3 días después, en la mañana del 5 de octubre de 1848, Elijah Hawthorne fue encontrado muerto bajo la prensa principal de algodón. El descubrimiento ocurrió al amanecer, cuando los trabajadores del turno matutino llegaron para relevar a los que habían trabajado toda la noche. La instalación debería haber estado llena de actividad, pero en cambio encontraron un silencio inusual. La prensa principal había sido apagada, su mecanismo masivo congelado a mitad de ciclo. Las lámparas de aceite aún ardían en sus estaciones, proyectando sombras parpadeantes sobre paredes manchadas con años de polvo de algodón. Y allí, bajo la prensa misma, visible en la creciente luz matutina que entraba por las ventanas altas, estaba Elijah Hawthorne, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba posicionado en la cama de la prensa, la masiva placa de hierro suspendida aproximadamente 3 pulgadas, sobre donde debería haber estado su cabeza. La palabra debería es crucial aquí, porque Elijah Hawthorne ya no tenía una cabeza en ningún sentido reconocible. La placa de la prensa había descendido con tal fuerza y sido operada con tal precisión metódica que lo que yacía debajo era poco más que una mancha oscura, extendiéndose sobre el relleno de algodón, usado como amortiguación para los fardos. Jeremiah Langston, un dueño de plantación que llegó con ese primer turno matutino, testificaría después que no pudo mirarlo directamente por más de un segundo. El cuerpo debajo del cuello parecía intacto. La ropa de Hawthorne estaba en su lugar, sus brazos a los lados, sus piernas rectas, pero sobre los hombros era simplemente ausencia. La placa de hierro descansaba en la cama de la prensa misma, con quizás media pulgada de materia orgánica esparcida entre metal y madera, comprimida con tal minuciosidad que nada quedaba en 3 dimensiones. Lo que hacía la escena aún más perturbadora era su precisión. Esto no era un accidente torpe, no alguien atrapado por sorpresa cuando la maquinaria se activó inesperadamente. La prensa había sido operada con cuidado, con conocimiento, con un entendimiento exacto de cuántas vueltas de la gran rueda eran necesarias para lograr la compresión completa. Alguien había posicionado a Hawthorne en la cama de la prensa, ya sea por fuerza, inconsciencia o engaño. No estaba claro inmediatamente, y luego había trabajado el mecanismo con intención deliberada. La rueda misma mostraba signos de esta deliberación. La prensa de algodón operaba por labor manual. Típicamente 2 hombres giraban la gran rueda de madera que activaba un mecanismo de tornillo de hierro, construyendo presión lentamente pero inexorablemente, comprimiendo el algodón crudo en los fardos densos requeridos para el envío. Requería fuerza y coordinación, pero más que eso, requería conocimiento. Entender cuándo parar, cómo liberar la presión, cómo reiniciar el mecanismo. Esta rueda había sido girada 19 veces. Determinarían después contando la posición de las marcas en el mecanismo de tornillo. Cada rotación completa añadía miles de libras de presión. Después de 12 rotaciones, el algodón se comprimía a la mitad de su volumen original. Después de 16, se volvía denso como madera dura, las fibras aplastadas en algo que apenas se parecía a las bolas suaves que habían llegado de los campos. Después de 19 rotaciones,
La presión era suficiente para expulsar cada onza de aire, cada gota de humedad, cada rastro de suavidad de lo que estuviera atrapado bajo esa placa de hierro. Pero aquí estaba el detalle que obsesionaría la investigación. La rueda estaba posicionada casi 8 pies sobre el suelo, sus manijas diseñadas para que hombres de altura promedio las agarraran y giraran con todo su peso corporal. Como alguien lo suficientemente corto para requerir un taburete había logrado aplicar la fuerza necesaria para girarla 19 veces. La respuesta se encontró a 3 pies de la prensa. Un taburete de madera construido cuidadosamente de madera de desecho. Su superficie mostraba marcas de raspaduras e indentaciones consistentes, con alguien parándose en él repetidamente, cambiando su peso, usándolo como plataforma para alcanzar las manijas de la rueda. Pero este taburete estaba construido bajo, apenas 14 pulgadas de alto. Quien lo había usado para operar la prensa no medía más de 4 pies. El alguacil Josiah Caldwell llegó a la instalación dentro de 1 hora del descubrimiento del cuerpo. Caldwell tenía 58 años, un veterano de la aplicación de la ley en las fronteras, que había visto violencia en muchas formas durante sus 2 décadas sirviendo en los condados rurales de Alabama. Pero incluso él, según su informe archivado con el secretario del condado, encontró la escena presentando circunstancias más perturbadoras para contemplar. Su evaluación inicial se enfocó en las preguntas obvias. ¿Quién había estado trabajando en el turno nocturno? ¿Dónde estaban esos trabajadores ahora? ¿Quién tenía acceso a la instalación durante las horas en que esto debió ocurrir? Las respuestas llegaron rápido, pero trajeron más preguntas. El turno nocturno había consistido en 14 trabajadores esclavizados supervisados por Elijah Hawthorne mismo. Esto era estándar durante la temporada de cosecha. Hawthorne a menudo tomaba la supervisión nocturna personalmente, creyendo que los trabajadores necesitaban su presencia para mantener la productividad durante las agotadoras horas nocturnas. Según los trabajadores ahora interrogados, Hawthorne había estado vivo y activo hasta aproximadamente las 2:30 de la mañana, cuando hizo sus rondas usuales por la instalación, verificando cada estación, notando productividad en su cuaderno de cuero. Después de ese punto, los relatos se volvieron más nebulosos. El trabajo era hipnótico, agotador, del tipo que hacía que el tiempo se estirara y contrajera extrañamente. Los hombres trabajaban por lo que sentía como 1 hora, y descubrían que solo habían pasado 15 minutos, o al revés, en la luz parpadeante de las lámparas, con el ruido constante de la maquinaria, el conteo de fardos, los movimientos rítmicos del labor, era enteramente posible que alguien desapareciera por 1 hora sin ser notado inmediatamente. Lo que los trabajadores podían confirmar era que Little Samuel, y esto fue cuando el alguacil aprendió por primera vez sobre la compra de 7 centavos, el letrero aún encontrado cerca del rincón de dormir del chico, había sido asignado al área de la prensa principal esa noche. Su trabajo era mantener el área limpia, traer agua para los hombres operando la prensa, limpiar escombros de algodón, asistir con problemas mecánicos menores. ¿Dónde está este chico ahora?, preguntó Caldwell. Nadie lo sabía. Su rincón de dormir en el granero de almacenamiento estaba vacío. Su manta estaba doblada neatly. El letrero de madera con chico de 7 centavos quemado en él yacía sobre la caja que contenía sus pocas posesiones: una taza de hojalata, una camisa desgastada demasiado grande para su marco, una pequeña piedra lisa de río, que Elder Josiah dijo que el chico había encontrado y guardado por razones desconocidas. La búsqueda comenzó inmediatamente. 25 hombres se extendieron por Milford y el campo circundante, revisando graneros, buscando áreas boscosas, cuestionando a cualquiera que pudiera haber visto a un chico pequeño viajando solo. En 1848, Alabama, una persona esclavizada moviéndose sin papeles, sin permiso, sin autorización de una persona blanca, era inmediatamente sospechosa, y un niño con discapacidades físicas obvias sería aún más notorio, incapaz de mezclarse en una multitud o moverse rápidamente por el terreno. Pero Little Samuel había desaparecido tan completamente como si la tierra lo hubiera tragado. Mientras la búsqueda continuaba, el alguacil Caldwell examinó la escena del crimen con creciente inquietud. Cuanto más la estudiaba, menos sentido tenía. La posición del cuerpo de Hawthorne sugería que había estado inconsciente cuando fue colocado en la prensa,
o había sido convencido de alguna manera para acostarse allí voluntariamente. Pero ¿por qué Hawthorne, un hombre conocido por su sospecha y control, se habría permitido estar en una posición tan vulnerable? El mecanismo de la prensa mostraba signos de operación cuidadosa. Esto no era trabajo frenético o paniqued. Alguien se había tomado su tiempo. Había girado esa rueda lentamente y metódicamente. Probablemente había observado mientras la presión se acumulaba, mientras la placa de hierro descendía, mientras la vida de Elijah Hawthorne terminaba en lo que debió ser, tanto instantáneo como eterno. El doctor Elias Thornton, el médico del pueblo llamado para examinar los restos, notó en su informe que la muerte habría ocurrido en segundos del colapso del cráneo. Sin embargo, dada la evidencia de compresión progresiva, el fallecido podría haber experimentado terror y dolor significativo en los momentos antes de la mortalidad, asumiendo que retuvo la conciencia. La precisión de la lesión sugiere intención deliberada, en lugar de activación accidental de la maquinaria. Al segundo día después del descubrimiento, Elder Josiah fue traído para un interrogatorio extendido. Como el trabajador esclavizado con el mayor conocimiento de la maquinaria y lo más cercano a una relación con Little Samuel, era considerado un testigo crucial. El interrogatorio tuvo lugar en la cárcel de una habitación de Milford. El alguacil Caldwell, sentado al otro lado de una mesa de madera áspera del hombre negro mayor, cuyas manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la artritis que plagued sus articulaciones después de décadas de labor manual. «Háblame del chico», dijo Caldwell, su voz ni amable ni cruel, simplemente factual. «¿Cómo era? ¿Habló alguna vez de Hawthorne, del trabajo?» Elder Josiah eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría resultar en castigo para él o para otros. «El niño era quieto, señor. Se mantenía para sí mismo mayormente, hacía su trabajo sin quejarse. El señor Hawthorne era duro con el chico, pero era duro con todos. ¿El chico alguna vez amenazó a Hawthorne? ¿Mostró defiance? No, señor. El niño solo hacía lo que le decían. Llevaba ese letrero alrededor del cuello todos los días, sin una palabra de queja. Pero tú le enseñaste sobre las máquinas», presionó Caldwell. «¿Le mostraste cómo funcionaban?» Elder Josiah sintió la trampa cerrándose. «Sí, señor. Para que supiera cómo mantenerse seguro, para que no se lastimara haciendo los trabajos que el señor Hawthorne le daba. Esas máquinas te matan rápido si no las entiendes. Así que las entendía lo suficiente para operarlas. Señor, esa prensa requiere 2 hombres fuertes para girar esa rueda. El chico apenas podía alcanzarla, incluso con ese taburete. Sus brazos no son del mismo largo. Su espalda está torcida. No podía generar la fuerza necesaria. Esta era la contradicción central que plagued la investigación. Cada hombre que trabajaba en la instalación confirmaba que operar la prensa principal requería fuerza significativa y coordinación, incluso con un taburete, incluso con conocimiento de los mecanismos. ¿Cómo podía un chico pequeño con discapacidades físicas manejar lo que típicamente requería 2 hombres adultos trabajando en coordinación? El alguacil Caldwell se levantó y caminó a la pequeña ventana de la cárcel, mirando la calle principal polvorienta de Milford. «A menos que», dijo lentamente, «no estuviera trabajando solo, a menos que alguien lo ayudara, alguien lo suficientemente fuerte para girar esa rueda mientras el chico dirigía la operación». La implicación era clara. Esto no era el crimen de un niño actuando solo. Era conspiración. Era múltiples personas esclavizadas trabajando juntas para asesinar a su capataz. Y en 1848, Alabama, tal acusación llevaba implicaciones mucho más allá de una sola instalación, un solo crimen. Todo el orden social se basaba en la asunción de que las personas esclavizadas, sin importar cómo se sintieran sobre su condición, no se organizarían contra sus amos. Actos individuales de defiance, sí, huir, romper herramientas, trabajar lento, pero asesinato coordinado sugería algo mucho más peligroso para el sistema. Durante la siguiente semana, cada persona esclavizada que trabajó en el turno nocturno fue interrogada por separado, sus relatos comparados, contradicciones notadas. Caldwell buscaba signos de colusión, evidencia de que esto había sido planeado, que múltiples personas habían estado involucradas. Estaba particularmente interesado en las horas entre las 2:30 a.m., cuando Hawthorne fue visto vivo por última vez por múltiples testigos,
y el amanecer cuando el cuerpo fue descubierto. Pero los relatos eran frustrantemente consistentes. Todos habían estado en sus estaciones asignadas trabajando continuamente, enfocados en cumplir las cuotas que Hawthorne mismo había establecido. Nadie había visto nada inusual, nadie había oído nada más allá de los sonidos normales de maquinaria y labor, y críticamente, nadie admitió haber visto a Little Samuel durante esas horas cruciales, aunque debería haber sido visible en el área de la prensa realizando sus deberes asignados. Era como si el chico se hubiera vuelto invisible durante el periodo exacto en que Elijah Hawthorne estaba siendo posicionado y aplastado bajo la prensa que le había forzado a mantener, a entender, a gatear dentro cuando cadenas se atascaban y engranajes fallaban. El letrero, esa tabla de madera con chico de 7 centavos quemado en ella, se convirtió en un punto focal de especulación. Había sido encontrado en el área de dormir del chico, removido de alrededor de su cuello en algún punto durante esa última noche. ¿Se lo había quitado él mismo? ¿Alguien más lo había removido? ¿Y qué significaba eso si algo? Clara, la mujer que cocinaba para los trabajadores de la instalación, fue interrogada sobre el estado mental del chico en los días antes del asesinato. La describió como sin cambios, quieto, retraído, obediente. Pero cuando se le presionó sobre si había mostrado signos de planear algo, alguna indicación de enojo o resentimiento, dijo algo que hizo que la sangre de Caldwell se helara. Ese niño nunca mostró enojo, señor. Nunca lo vi llorar tampoco. Era como un balde con toda el agua drenada, solo vacío. Pero observaba cosas. Observaba las máquinas mayormente. Las estudiaba como algunos hombres estudian las escrituras, como si buscara respuestas en todos esos engranajes y ruedas y placas. ¿Respuestas a qué?, preguntó Caldwell. ¿Cómo funcionan las cosas, supongo? ¿Cómo se acumula la presión? ¿Cómo se rompen las cosas? Ella pausó, luego añadió. ¿Cómo algo pequeño puede mover algo grande si entiendes la forma correcta de aplicar fuerza? Esto era lo más cercano a una acusación que alguien llegaría. El código era claro. Clara le estaba diciendo sin decirlo directamente que el chico había estado planeando algo, estudiando la maquinaria no para mantenerla, sino para entenderla como un arma. Pero ¿dónde estaba ahora? ¿Cómo un niño con una apariencia distintiva y limitaciones físicas había desaparecido tan completamente en un condado rural donde todos se conocían, donde los extraños eran notados inmediatamente, donde la población esclavizada era constantemente monitoreada? La búsqueda se expandió. Avisos se publicaron en condados circundantes. Cazadores de esclavos fueron contratados para peinar los bosques y caminos secundarios. La recompensa por su captura comenzó en $15, más de 200 veces lo que Elijah Hawthorne había pagado por él, y eventualmente subió a $60 a medida que pasaban los días sin señal del chico. Y luego, el 13 de octubre, 8 días después del asesinato, se hizo un descubrimiento que cambió todo. Un granjero llamado Tobias Granger, trabajando su tierra aproximadamente 9 millas al noreste de Milford, encontró algo inusual mientras limpiaba maleza cerca de Willowbrook, un arroyo superficial que serpenteaba a través del condado antes de unirse a ríos más grandes, que eventualmente alcanzaban el Golfo de México. El arroyo estaba bajo debido a la sequía del verano, revelando un banco de arena que normalmente estaba sumergido, y en este banco de arena, Granger descubrió un conjunto de huellas de tamaño infantil preservadas en barro seco. Pero estas no eran huellas normales. Eran irregulares, el pie izquierdo girado hacia adentro, el derecho pareciendo arrastrarse ligeramente, exactamente consistente con la discapacidad documentada de Little Samuel. Las huellas llevaban desde la orilla del arroyo al agua. Luego desaparecían donde la corriente presumiblemente las había borrado. Siguiendo las huellas hacia atrás, Granger descubrió un hueco pequeño bajo las raíces expuestas de un roble masivo, un espacio apenas lo suficientemente grande para que un niño gateara dentro. Y dentro de este hueco, los restos rasgados de una camisa, definitivamente demasiado grande para quien la había usado, y una sola moneda de cobre presionada en la tierra suave, como si alguien la hubiera agarrado fuertemente antes de dejarla caer. El alguacil Caldwell llegó al sitio en horas, trayendo a Elder Josiah con él para confirmar la significancia de lo encontrado. El viejo examinó las huellas con cuidado, su rostro impasible, luego confirmó lo que Caldwell ya sospechaba. Ese es el patrón de caminar del chico, señor. No puede ser nadie más. El timeline que...
emergió era escalofriante en sus implicaciones. Las huellas y el hueco sugerían que Little Samuel había alcanzado esta ubicación en algún momento durante la noche del asesinato o temprano la mañana siguiente, una distancia de 9 millas desde Milford. Cubierta por un niño con limitaciones de movilidad severas, moviéndose a través de la oscuridad por terreno desconocido. Pero las huellas llevaban al arroyo y desaparecían. ¿Había el chico ahogado, su cuerpo arrastrado río abajo por la corriente? Era la conclusión más lógica, una que Caldwell comenzó a abrazar casi inmediatamente. Un niño huyendo en pánico, sin entender el peligro del arroyo, adentrándose demasiado, arrastrado por agua que parecía calma, pero ocultaba corrientes peligrosas. Sin embargo, algo sobre esta conclusión troublaba a aquellos que conocían el arroyo. Willowbrook era superficial, incluso en su punto más profundo durante las inundaciones de primavera apenas alcanzaba 4 pies. Durante la sequía de octubre, era más como 1 o 2 pies. Apenas suficiente para posar una amenaza seria incluso a un niño pequeño. Y la corriente, aunque presente, era gentil suficiente para que el ahogamiento pareciera improbable. Emergió una teoría alternativa. Quizás el chico había usado el arroyo deliberadamente, vadeando a través de agua superficial para ocultar su olor de perros rastreadores, luego emergiendo en algún punto río abajo donde sus huellas no serían encontradas. Era un nivel de cálculo que parecía más allá de las capacidades de un niño. Sin embargo, la evidencia lo apoyaba. La moneda de cobre troublaba a Caldwell más. ¿Por qué alguien huyendo por su vida pausaría para dejar una moneda presionada en la tierra? ¿Fue dejada accidentalmente o colocada intencionalmente? Y si intencionalmente, ¿qué significaba? Cuando Caldwell mostró la moneda a Harlan Whitaker, el rostro del dueño de la instalación palideció. La reconoció inmediatamente. No la moneda específica, sino su significancia. Hawthorne pagó 7 monedas por ese chico. 7 centavos. Solía burlarse de él por eso, decirle que no valía más que cambio de bolsillo. Las manos de Whitaker temblaron ligeramente mientras sostenía la moneda. ¿Crees que el chico dejó esto como algún tipo de mensaje? Como si estuviera devolviendo lo que fue comprado por. Era un pensamiento perturbador. Uno que sugería premeditación, pensamiento simbólico, un nivel de conciencia sobre su propia mercantilización que hacía que el crimen se sintiera menos como pánico y más como una declaración. Un niño capaz de ese tipo de venganza abstracta era un niño que había estado pensando, planeando, calculando por meses. La búsqueda continuó por 3 semanas más, pero ningún rastro de Little Samuel fue encontrado jamás. El arroyo fue dragado por millas río abajo. Cada granja, cada cobertizo, cada cueva dentro de 25 millas fue buscada. Los cazadores de esclavos trajeron sus mejores perros, pero el rastro de olor terminaba en el borde del agua y nunca se retomaba. Para mediados de noviembre, a medida que la temporada de cosecha terminaba y la instalación regresaba a operaciones normales, el alguacil Caldwell cerró su investigación con un informe que no satisfacía a nadie. La conclusión oficial. Elijah Hawthorne había sido asesinado por persona o personas desconocidas, probablemente incluyendo al chico esclavizado llamado Little Samuel, quien posteriormente había perecido mientras huía de la escena, su cuerpo perdido en Willowbrook. Pero las notas privadas de Caldwell, descubiertas años después en sus papeles de finca, contaban una historia diferente. No creo que el niño se ahogara, escribió. La evidencia sugiere cálculo más allá de sus años, asistencia más allá de lo que cualquier testigo admitirá, y una huida planeada con cuidado. Alguien lo ayudó, alguien que conocía la tierra, que entendía cómo desaparecer, que tenía razón para querer a Hawthorne muerto y al chico libre. No puedo probar esto y en verdad no estoy seguro de querer. La justicia en este caso podría haber sido servida fuera de la ley. El misterio de lo que realmente ocurrió esa noche en octubre de 1848 nunca ha sido resuelto. Pero las consecuencias que ondularon a través de Milford y más allá revelan capas aún más profundas de silencio y complicidad. La muerte de Elijah Hawthorne debería haber provocado outrage, demandas de justicia, ejecuciones públicas como ejemplos. En cambio, lo que siguió fue algo mucho más extraño, una conspiración de silencio que se extendió por Milford como niebla. En las semanas siguientes a la muerte de Hawthorne, algo inesperado pasó en Milford. La historia comenzó a cambiar, no dramáticamente, no de una vez,
sino gradualmente, sutilmente, como una fotografía que se desvanece cuando se deja al sol. Los informes iniciales en el Milford Herald habían sido detallados y sensacionalistas, describiendo el brutal asesinato por manos salvajes y la caza del monstruo responsable. Pero para finales de noviembre, artículos subsiguientes se volvieron más cortos, más vagos, menos interesados en los específicos. Para diciembre, la historia había desaparecido por completo de la prensa local, reemplazada por informes mundanos de precios de algodón y eventos sociales de la iglesia. Esto no fue accidental. Harlan Whitaker había acercado discretamente al editor del periódico, Silas Beaumont, con una propuesta. La continua reportaje de este incidente daña la confianza en los negocios. Los dueños de plantaciones están nerviosos sobre enviar su algodón a una instalación asociada con asesinato. Quizás sería mejor para todos si permitiéramos que este asunto desafortunado se desvanezca de la atención pública. La cantidad de dinero que cambió de manos nunca fue registrada, pero la repentina capacidad de Beaumont para actualizar su prensa de impresiones e invierno sugería que la conversación había sido provechosa. Pero la motivación de Whitaker no era solo protección de negocios. Había algo más, algo que lo molestaba sobre todo el asunto. En las semanas después de la muerte de Hawthorne, mientras revisaba los efectos personales de su capataz, Whitaker había descubierto el cuaderno de Hawthorne, el diario encuadernado en cuero, donde registraba cada detalle de las operaciones de la instalación, la productividad de cada trabajador, cada instancia de lo que llamaba corrección. Las entradas finales del cuaderno perturbaron profundamente a Whitaker. En las semanas antes de su muerte, Hawthorne se había obsesionado con Little Samuel, llenando páginas con observaciones sobre las capacidades del chico, su entendimiento de la maquinaria, sus movimientos por la instalación, pero el tono había cambiado de la documentación clínica de entradas anteriores a algo más oscuro, más personal. 29 de septiembre. El chico de 7 centavos completó la recuperación de la carcasa de la prensa en 38 minutos, 9 minutos más rápido que el intento previo. Su comprensión de los mecanismos continúa excediendo expectativas. Creo haber encontrado algo notable en esta criatura dañada. Con entrenamiento apropiado podría probar mi tesis de que el valor existe incluso en lo que otros descartan. 2 de octubre. Observé al chico mirando la prensa principal durante operaciones nocturnas. Su enfoque era absoluto, estudiando cada rotación de la rueda, cada engagement del mecanismo de tornillo. Cuando lo cuestioné, alegó simple curiosidad. No le creo. Hay cálculo detrás de esos ojos. 4 de octubre. El chico me preguntó hoy cuánta fuerza genera la prensa en compresión completa. Le dije suficiente para compactar 600 libras de algodón en un fardo de 250 libras. Asintió y no dijo más. Pero lo vi contando en sus dedos después, haciendo aritmética en su cabeza. ¿Qué está calculando? La entrada final estaba fechada el 4 de octubre, la noche antes de la muerte de Hawthorne. He tomado una decisión respecto al chico de 7 centavos. Su productividad ha excedido todas las expectativas. Mañana le quitaré el letrero del cuello y le informaré que ha ganado de vuelta su precio de compra a través de su labor. Creo que esto proporcionará motivación para excelencia continua. Quizás incluso le enseñe a leer y escribir. Una herramienta dañada, mantenida apropiadamente, puede conservarse por años. Whitaker había mirado esa entrada final por mucho tiempo, tratando de entender sus implicaciones. Hawthorne había planeado liberar al chico de la humillación de ese letrero. Había planeado recompensarlo, quizás incluso tratarlo con algo cercano a la bondad. Y sin embargo, la noche siguiente Hawthorne estaba muerto bajo la prensa y el chico había desaparecido. ¿Había Little Samuel sabido de la intención de Hawthorne? ¿Alguien se lo había dicho, pensando que sería noticia bienvenida? Y si es así, ¿por qué elegiría esa noche exacta para cometer asesinato cuando su situación estaba a punto de mejorar? A menos que el chico no lo creyera, a menos que 7 meses de degradación, de ser valorado en menos que un clavo, de llevar ese letrero todos los días mientras realizaba el trabajo más peligroso y degradante, a menos que todo eso hubiera creado una deuda que no podía ser perdonada con un simple gesto de misericordia, a menos que el daño fuera más profundo de lo que Hawthorne jamás entendió. Whitaker quemó el cuaderno. No le contó a nadie sobre su contenido, ni al alguacil Caldwell,
ni a su esposa, ni a los otros dueños de instalaciones. Simplemente lo alimentó página por página a su chimenea una fría noche de diciembre, y vio las observaciones cuidadosas de Elijah Hawthorne convertirse en cenizas. Mientras tanto, los trabajadores esclavizados en la instalación habían desarrollado su propia comprensión de lo que había pasado, una que compartían solo entre ellos en el lenguaje codificado cuidadoso de los oprimidos. Elder Josiah, en los meses antes de su propia muerte en 1852, contaría la historia a trabajadores más jóvenes, siempre en susurros, siempre con la advertencia de que algunas verdades son demasiado pesadas para llevarlas a la luz del día. Según esta versión, pasada a través de generaciones, nunca escrita, nunca confirmada, Little Samuel no había actuado solo esa noche. Había tenido ayuda, pero no de la manera que el alguacil Caldwell sospechaba. La ayuda no había venido en operar la prensa o someter a Hawthorne. Había venido en forma de oportunidad y silencio. La historia decía que Hawthorne, en las horas tempranas de la mañana del 5 de octubre, había descubierto un problema mecánico con la prensa principal, no inusual durante la intensa temporada de cosecha. Había llamado a Little Samuel para examinarlo, como a menudo hacía, valorando el tamaño pequeño del chico y su creciente conocimiento mecánico. Lo que Hawthorne no sabía era que el problema había sido creado deliberadamente, un perno aflojado justo lo suficiente para causar una vibración en el mecanismo, notoria para alguien tan obsesivo con su maquinaria como Hawthorne. Mientras Hawthorne se inclinaba sobre la cama de la prensa, examinando la fuente del problema con una linterna, explicando lo que buscaba, el chico simplemente actuó. Un empujón no era necesario. Hawthorne ya estaba en posición. Lo que se necesitaba era la rueda. Y aquí era donde la historia se volvía casi mítica en su relato. El chico había usado el propio peso corporal de Hawthorne. La rueda de la prensa tenía un mecanismo de liberación, una palanca que, cuando se tiraba, causaba que la placa de hierro cayera repentinamente varias pulgadas antes de atraparse en un engranaje inferior. Era una característica de seguridad, diseñada para liberar presión rápidamente si algo salía mal. Little Samuel había tirado esa palanca mientras la cabeza de Hawthorne estaba bajo la placa, y la caída inicial, quizás 7 pulgadas, había sido suficiente para aturdirlo, para pinzarlo, para hacer la resistencia imposible. Después de eso, girar la rueda no requería la fuerza de 2 hombres. Requería solo tiempo, paciencia y la ventaja mecánica del taburete que el chico había construido durante semanas de madera de desecho, escondido a simple vista entre el desorden de la instalación. 19 vueltas, aproximadamente 1 hora y media de trabajo, girando la rueda un cuarto de rotación a la vez, descansando, girando de nuevo, cada rotación añadiendo presión, cada una añadiendo inevitabilidad. Y los otros trabajadores no habían oído nada inusual, porque el sonido de la prensa operando era normal. No habían visto nada porque habían practicado la habilidad de supervivencia más esencial de los esclavizados, la capacidad de no ver lo que podría matarlos por presenciarlo. Cuando fueron interrogados después, hablaban verdad. Habían estado en sus estaciones trabajando. Simplemente fallaron en mencionar que deliberadamente nunca habían mirado hacia la prensa principal durante esas horas cruciales. Habían deliberadamente enfocado en sus propias tareas con intensidad inusual. Habían creado un círculo de ceguera voluntaria que permitió que lo que necesitaba pasar, pasara. Esta versión de eventos explicaba mucho. La precisión del crimen, la falta de lucha, la huida del chico. Pero también planteaba preguntas más oscuras. Si los otros trabajadores habían sabido, habían participado a través de su silencio, habían creado la oportunidad, ¿eso los hacía cómplices de asesinato? ¿O era su inacción simplemente otra forma de supervivencia en un sistema donde la resistencia podía significar la muerte? Para la primavera de 1849, Milford había mayormente superado el incidente de Hawthorne. La instalación de algodón continuó operaciones bajo nueva gerencia. La cosecha ese año fue fuerte, y las ganancias buenas. Harlan Whittaker había contratado un nuevo capataz, un hombre llamado Garrett Boss, conocido por ser firme pero justo, o al menos tan justo como el sistema permitía. Pero algo había cambiado en la atmósfera de la instalación, algo que los trabajadores esclavizados sentían pero no podían articular del todo. Ahora había un sentido de posibilidad, una pequeña grieta en el poder absoluto que había gobernado sus vidas.
La muerte de Hawthorne había probado algo. El sistema no era invulnerable. Los amos no eran intocables. Bajo las circunstancias correctas, con suficiente dolor, suficiente causa, suficiente cálculo, la resistencia era posible. Esto no se manifestaba en rebelión abierta, nada tan dramático o suicida, pero en los pequeños actos de la vida diaria, una herramienta que se perdía y nunca se encontraba, una máquina que desarrollaba problemas misteriosos, trabajo que tomaba solo un poco más de lo que debería. Nada probables, nada que pudiera ser castigado, pero un ralentizamiento general, una resistencia quieta que costaba a Whittaker quizás el 7% de su productividad previa, no suficiente para ser catastrófico, pero suficiente para ser notado. Poz, el nuevo capataz, era lo suficientemente inteligente para reconocer lo que pasaba. Había vivido toda su vida en el sur. Entendía el delicado balance de coerción y cooperación que hacía funcionar el sistema. Sabía que el error de Hawthorne no había sido la crueldad. La crueldad era esperada, incorporada al sistema, sino la naturaleza personal de su crueldad, la forma en que había singled out individuos para humillación especial. Así que Voss mantenía la disciplina a través de rutina en lugar de rencor, a través de reglas establecidas en lugar de castigo caprichoso. Nunca hizo que nadie llevara un letrero. Nunca se burló de nadie por su apariencia física. Dirigía la instalación eficientemente, rentablemente, con la mínima violencia necesaria para mantener el control. Y al hacerlo, aseguraba que la memoria de Elijah Hawthorne se desvaneciera aún más. Se volviera solo otra historia de un hombre que había empujado demasiado y pagado el precio. Pero había una persona que no podía dejarlo ir. La viuda de Hawthorne, Eliza, que se había mudado de vuelta con su familia en Kentucky después de la muerte de su esposo. No había heredado nada de Hawthorne. Había muerto sin testamento, y sus activos habían sido mínimos de todos modos, la mayoría de su ingreso habiendo ido a deudas de juego que ella desconocía, pero había heredado sus preguntas, sus asuntos inconclusos, su fantasma. En el verano de 1849, Eliza contrató a un investigador privado llamado Harlan Reed, pagándole con lo último de su liquidación de viuda para descubrir qué realmente le pasó a su esposo. Reed era un personaje inusual para la época, un ex agente de Pinkerton que había dejado la agencia después de un desacuerdo sobre métodos y ahora trabajaba independientemente, tomando casos que le interesaban sin importar su rentabilidad. Lo que interesaba a Reed sobre el caso de Hawthorne no era el asesinato en sí. Había investigado docenas de matanzas en su carrera, sino el silencio elaborado que lo rodeaba. En mi experiencia, le escribió a Eliza, cuando todos acuerdan en una historia, usualmente es porque han acordado mentir. Reed pasó 7 semanas en Milford y el condado circundante, entrevistando a cualquiera que hablara con él, examinando registros, visitando la escena del crimen repetidamente. Sus métodos eran thorough y a menudo poco ortodoxos. Hablaba con trabajadores esclavizados cuando sus amos no estaban presentes, pagaba informantes en la comunidad blanca por chismes, pasaba largas horas simplemente observando las operaciones de la instalación de algodón. Su informe final a Eliza, fechado el 20 de agosto de 1849, fue devastador en sus conclusiones. Creo que su esposo fue asesinado por el chico llamado Little Samuel, probablemente con la cooperación tácita de otros trabajadores esclavizados en la instalación. Sin embargo, debo decirle que al investigar el tratamiento de su esposo a sus trabajadores, descubrí patrones de comportamiento que, aunque legales bajo la ley actual, eran extraordinariamente crueles. Incluso por los estándares de esta institución, el chico en cuestión fue sometido a humillación y degradación deliberada, forzado a situaciones peligrosas repetidamente y tratado como menos que humano, incluso entre una población ya negada a humanidad por ley. No puedo condonar el asesinato, pero puedo entenderlo. Su esposo creó las circunstancias de su propia muerte. El informe continuaba con detalles que hicieron que Eliza llorara, no de grief, sino de vergüenza. Descripciones de la colección de Hawthorne de personas y objetos dañados, cuentas del letrero que había forzado al chico a llevar, testimonios sobre el trabajo peligroso asignado a un niño con discapacidades físicas. Ella había sabido que su esposo estaba involucrado en el comercio de esclavos. Por supuesto, toda persona blanca en el sur lo estaba directamente o indirectamente, pero no había conocido las crueldades específicas.
la naturaleza personal de su maltrato. El informe de Reed terminaba con una declaración que Eliza llevaría consigo por el resto de su vida. El chico, Little Samuel, casi ciertamente murió en Willowbrook, o poco después de cruzarlo. Su cuerpo probablemente nunca fue encontrado porque fue enterrado por alguien que conocía la tierra, alguien que quería que descansara en paz en lugar de ser retornado a la esclavitud o ahorcado por su crimen. Quienquiera que lo ayudó a escapar, realizó un acto de misericordia en un sistema que no permite misericordia. Le recomiendo que deje este asunto descansar. Su esposo se ha ido. El chico se ha ido. Investigaciones adicionales solo traerán dolor a todos involucrados, incluyendo a usted misma. Eliza tomó el consejo de Reed, quemó su informe, y nunca habló del asunto de nuevo. Cuando murió en 1869, sus papeles personales no contenían referencia a Elijah Hawthorne, ni mención de Milford, nada que sugiriera que alguna vez había estado casada con el hombre que fue aplastado bajo una prensa de algodón en octubre de 1848. Pero dejó un ítem curioso, una pequeña bolsa de cuero conteniendo 6 monedas de cobre envueltas en una nota que decía simplemente una deuda no pagada. La verdad sobre lo que le pasó a Little Samuel después de desaparecer en Willowbrook quizás nunca se sepa por completo, pero las ondas de esa noche de octubre continuaron extendiéndose a través de la historia de Alabama, de maneras que nadie esperaba. Justo cuando la historia parecía haber terminado, cuando todos involucrados habían muerto o seguido adelante, un descubrimiento en 1887 forzaría a los historiadores a reconsiderar todo lo que pensaban saber sobre el chico de 7 centavos. En abril de 1887, un evento notable ocurrió que brevemente resucitó la historia larga olvidada del asesinato de Elijah Hawthorne. Un equipo de trabajadores construyendo una nueva línea de ferrocarril a través de lo que una vez fueron los alrededores de Milford, ahora absorbidos en la expansión creciente de Birmingham, hizo un descubrimiento que sorprendió a todos involucrados. Aproximadamente 11 millas de la instalación original de algodón, en un área que había sido bosque denso en 1848, pero ahora se limpiaba para desarrollo, los trabajadores encontraron una pequeña cabaña escondida en un hueco. La estructura se estaba colapsando, casi reclamada por los bosques, pero dentro, preservada por las condiciones secas y protegida de los elementos, encontraron restos humanos. El esqueleto era pequeño, obviamente de un niño o joven, y mostraba signos de anormalidades esqueléticas severas consistentes con enanismo y curvatura espinal. Junto a los restos, una taza de hojalata oxidada, los fragmentos podridos de lo que una vez fue ropa, y lo más notable, una pequeña caja de madera conteniendo 7 monedas de cobre arregladas en un círculo perfecto. El descubrimiento llegó a los periódicos, y residentes mayores del área recordaron el caso de Hawthorne. El alguacil Caldwell había muerto 20 años antes, pero su sucesor, Elias Thorne, ordenó un examen de los restos. El nuevo médico del condado, Dr. Samuel Hargrove, estimó que el esqueleto había estado en la cabaña por 35 a 45 años, consistente con el timeline de 1848. Pero aquí estaba el misterio. La cabaña misma mostraba signos de haber sido habitada, no solo usada como escondite. Había estantes crudos, un círculo de piedras para fuego, evidencia de cocinar, indicaciones de que alguien había sobrevivido allí por quizás semanas o incluso meses. La ubicación era brillante, lo suficientemente remota para evitar descubrimiento, pero lo suficientemente cerca a la línea de ferrocarril que había existido desde los 1830s, que alguien podría haber caminado hasta allí con gran dificultad en 1 o 2 noches de viaje duro. El informe del Dr. Hargrove planteaba más preguntas que respuestas. Los restos esqueléticos no muestran signos de violencia o trauma más allá de las condiciones preexistentes. El individuo parece haber muerto de causas naturales, posiblemente exposición o enfermedad. Sin embargo, el arreglo de las monedas sugiere colocación deliberada, posiblemente un ritual de entierro realizado por alguien más. Esto plantea la posibilidad de que el fallecido no muriera inmediatamente al llegar a esta ubicación, sino que sobreviviera por algún tiempo, posiblemente con asistencia. La implicación era asombrosa. Little Samuel no se había ahogado en Willowbrook. Había escapado, había alcanzado esta cabaña, escondida,
Había sobrevivido allí por un periodo desconocido antes de eventualmente sucumbir a enfermedad, exposición, o simplemente las complicaciones de su condición física, y alguien lo había sabido, quizás lo había ayudado, ciertamente lo había enterrado con esas 7 monedas arregladas en su círculo simbólico, la cantidad exacta que Elijah Hawthorne había pagado por él, de vuelta a él en la muerte como una especie de dignidad extraña. Pero ¿quién lo había ayudado? ¿Quién sabía de esta cabaña? ¿Quién había proporcionado los suministros que le permitieron sobrevivir esas primeras semanas cruciales? La respuesta vino de una fuente inesperada. Entre aquellos que leyeron sobre el descubrimiento estaba una mujer negra mayor, llamada Mercy Hale, quien a los 78 años era una de las ex esclavas más antiguas, aún viviendo en el área. Había sido liberada durante la Guerra Civil y había trabajado como costurera en Birmingham por décadas, nunca hablando mucho sobre su pasado, pero cuando leyó sobre la cabaña y las 7 monedas, caminó a las oficinas del Birmingham Ledger y pidió hablar con un reportero. Lo que le contó se convirtió en una de las historias orales más notables del periodo, registrada en detalle y preservada en los archivos del periódico. Mercy había sido una joven mujer en 1848, esclavizada en una plantación adyacente a Milford. Había conocido ligeramente a Little Samuel. Lo había visto en la instalación cuando entregaba suministros de comida. Había notado el letrero alrededor de su cuello. Había sentido el dolor particular que viene de ver a un niño degradado por algo más allá de su control. En la mañana después de la muerte de Hawthorne, mientras la búsqueda comenzaba, Mercy había estado trabajando en un campo cerca de Willowbrook, cuando vio algo imposible. Little Samuel, empapado, emergiendo del agua a millas de donde sus huellas fueron encontradas después. Había estado caminando río arriba, usando el agua para ocultar su olor y rastro, moviéndose con lentitud dolorosa pero con determinación absoluta. Mercy había tomado una decisión en ese momento, una que podría haberla matado o vendido si se descubría. Había escondido al chico en una alcantarilla de drenaje, lo cubrió con maleza y le dijo que esperara. Luego regresó a su trabajo, no dijo nada a nadie, y esperó la caída de la noche. Esa noche robó comida de las tiendas de su amo, un riesgo que describió como vale la pena, y guió al chico a través de los bosques a una cabaña que conocía. Había sido construida años antes por un esclavo fugitivo, que vivió allí por meses antes de ser capturado y retornado a la esclavitud. La mayoría había olvidado de ella, pero Mercy recordaba. Lo dejó allí con suficiente comida para una semana y una promesa de regresar cuando pudiera. Hizo 3 viajes más durante el mes siguiente, cada vez arriesgando todo para traer suministros: carne seca, harina de maíz, una manta, una taza de hojalata. Pero en su 4ª visita, lo encontró muerto, yaciendo en el piso de la cabaña como si durmiera, las 7 monedas ya arregladas en su círculo a su lado. Creo que lo hizo él mismo, le dijo al reportero. Colocó esas monedas antes de partir como diciendo, esto es lo que valía para ellos, pero yo elegí cómo irme. Lo enterré lo mejor que pude. Dije palabras sobre él de la Biblia que había oído en la iglesia. Luego nunca regresé. Nunca le conté a nadie hasta ahora, cuando todos los que podrían castigarme por ello están muertos hace mucho. Cuando se le preguntó por qué había arriesgado tanto por un niño que apenas conocía, Mercy estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo simplemente, porque alguien tenía que hacerlo, porque ese chico había sido tratado como si no fuera humano toda su corta vida. Y había hecho una cosa terrible por cómo lo trataron, pero aún era un niño, aún merecía una oportunidad. Así que se la di. No la sobrevivió, pero al menos murió libre. La historia de Little Samuel y Elijah Hawthorne se desvaneció una vez más después del descubrimiento de 1887, esta vez permanentemente. Los restos fueron enterrados en un cementerio de pobres. La cabaña colapsó completamente en unos años, y el sitio eventualmente fue pavimentado a medida que Birmingham continuaba su expansión. Pero el caso dejó una marca en aquellos que estudiaban la historia antebellum de Alabama. El precio de compra de 7 centavos, tan shocking en su reducción callosa de un ser humano a menos que el costo de una herramienta, se convirtió en un símbolo de la deshumanización inherente en el sistema esclavista. Los eruditos debatieron si las acciones de Little Samuel constituían asesinato o autodefensa, si su crimen era justificado por la crueldad que sufrió, si un sistema que lo valoraba en 7 centavos
¿Tenía alguna autoridad moral para juzgar su respuesta a esa valoración, para extender la narrativa y completar lo que podría faltar en el contexto histórico? Vale notar que este incidente reflejaba tensiones más amplias en el sur antebellum, donde la industria del algodón no solo impulsaba la economía, sino que perpetuaba un ciclo de violencia y resistencia. En los años siguientes, eventos como la rebelión de Nat Turner en 1831 habían aumentado el miedo a revueltas esclavas, llevando a leyes más estrictas y vigilancia, pero casos como este mostraban que la resistencia podía ser sutil, individual y simbólica, erosionando el sistema desde dentro. La instalación de algodón en Milford continuó operaciones hasta 1918, cuando se quemó en un incendio que investigadores ruled accidental, pero que algunos locales susurraban había sido deliberadamente iniciado por descendientes de aquellos que una vez fueron esclavizados allí. El sitio nunca fue reconstruido. Hoy es un lote vacío, sin marca y sin remarcable, sin placa histórica para indicar lo que ocurrió allí. Los descendientes de Harlan Whitaker eventualmente vendieron todas sus propiedades en Alabama y se mudaron a Nueva York, donde se involucraron en la industria bancaria, profiting del algodón sureño sin las complicaciones morales de la propiedad de esclavos. Nunca hablaron públicamente sobre la conexión de su familia con el caso. El legado más perdurable de la historia vino de una fuente inesperada: historias orales recolectadas durante el proyecto de escritores federales de los 1930s, que entrevistó a ex-esclavos sobre sus experiencias. Varios individuos mayores de Alabama contaron versiones de la historia de Little Samuel, siempre con variaciones, siempre con el reconocimiento de que no estaban seguros de qué era verdad y qué leyenda, pero ciertos elementos permanecían consistentes. El precio de 7 centavos, el letrero alrededor de su cuello, la prensa de algodón y la huida final. Un ex-esclavo entrevistado en 1936 a la edad de 92 dijo algo que quizás capturó la verdad mejor que cualquier registro oficial. Contábamos esa historia a nuestros hijos para enseñarles 3 cosas. Primero, que el sistema te rompería si pudiera, te reduciría a nada, te haría menos que humano si lo permitías. Segundo, que incluso cuando eres pequeño, incluso cuando estás dañado, incluso cuando te dicen que solo vales 7 centavos, aún tienes poder si sabes cómo usarlo. Ese chico usó lo que tenía. Usó su tamaño, usó su conocimiento, usó la misma máquina que lo obligaron a atender, pagó lo que se debía, luego corrió. No llegó lejos. No vivió libre por mucho, pero murió en sus términos. Tercero, que la ayuda viene de donde menos la esperas, como de Mercy, quien arriesgó todo porque vio humanidad donde otros veían basura. A veces, eso es todo lo que obtienes. Las monedas de cobre encontradas en la cabaña nunca fueron preservadas como evidencia. Fueron distribuidas entre los trabajadores del ferrocarril que descubrieron el sitio, llevadas como curiosidades, eventualmente perdidas o gastadas o tiradas. 7 centavos esparcidos al viento. Su peso simbólico olvidado por todos excepto aquellos que sabían por qué importaban. Al final, la historia de Little Samuel plantea preguntas que 1848 Alabama no podía responder y que quizás aún luchamos por responder hoy. ¿Qué es justicia en un sistema construido sobre injusticia? ¿Qué es asesinato cuando la vida misma ha sido robada? ¿Qué vale la libertad para alguien a quien le han dicho que vale menos que cambio de bolsillo? ¿Y qué pasa con un niño que aprende que la única forma de reclamar su humanidad es destruir al hombre que se la negó? El registro histórico no proporciona respuestas satisfactorias. Ofrece solo hechos: una compra por 7 centavos, una muerte bajo una prensa de algodón, huellas llevando a un arroyo, una cabaña en los bosques y 7 monedas arregladas en un círculo alrededor de un esqueleto pequeño. El resto, la verdad, de lo que ocurrió en esas horas entre medianoche y amanecer el 5 de octubre de 1848, permanece oculto en la misma oscuridad que una vez llenó la instalación de procesamiento de algodón de Milford, iluminada solo por linternas parpadeantes que hace mucho se extinguieron. Esta historia nos muestra cuán fácilmente los seres humanos pueden ser reducidos a valor monetario y cómo esa reducción crea las condiciones para violencia que la sociedad luego condena mientras ignora su propia complicidad. El nombre del chico de 7 centavos aparece en un solo documento sobreviviente. Su crimen no aparece en ninguno. Su tumba ha sido pavimentada,
pero su historia permanece preservada en susurros y historias orales, un recordatorio de lo que pasa cuando olvidamos que toda vida humana tiene valor más allá de lo que cualquier mercado le asigna.